Espectro. ¿De dónde venimos? ¿Sabías que los humanos modernos no fuimos los únicos humanos que poblamos este planeta? ¿Qué tienen que ver los chimpancés con nosotros? ¿Cómo sabemos de dónde venimos? ¿Cómo sabemos que venimos de África? ¿En qué momento nos volvimos humanos? Si alguna vez te has hecho estas u otras preguntas, seguramente este episodio te va a gustar. Bienvenido, estamos en Espectro. Espectro. Quédate, porque hoy exploraremos cómo la ciencia ha reconstruido nuestro pasado utilizando diferentes métodos, desde fósiles hasta evidencias modernas como la genética. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa. Pues bien, como bien saben todos aquellos que nos siguen en su programa Espectro, pues lo que buscamos aquí es desmenuzar diferentes preguntas que nos han llamado mucho la atención y que seguramente muchos de ustedes han tenido y les ha pasado por la mente. En esta ocasión nos vamos a aventurar en uno de los temas más fascinantes, emocionantes y debatidos que existen sobre la humanidad. Vamos a platicar sobre evolución humana. La humanidad desde siempre ha tratado de responderse muchísimas preguntas sobre su entorno, sobre sí mismo, sobre su origen. Muchas de estas respuestas las hemos encontrado al observar nuestro entorno, al observar los fenómenos naturales, los animales, las plantas, asimismo al entendernos a nosotros en este contexto natural. Así, a lo largo del tiempo han surgido mitos, leyendas, que con el paso del tiempo se fueron comunicando de forma oral, y con la invención de la escritura o de las formas escritas se fueron promoviendo y se fueron registrando para la posteridad. Así es como reconocemos muchas historias mitológicas hoy en día que narran el origen de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, una de las historias más antiguas que el humano conoce sobre sí, uno de los mitos, el mito babilónico, el mito de Enuma Elish. En este mito, los dioses crean a los humanos a partir del barro, mezclado con sangre de un dios rebelde llamado Kingu, para que los humanos trabajen la tierra en lugar de los dioses. En este mito, el propósito de los humanos era simplemente servir a los dioses. Esta es una de las primeras historias contadas sobre el origen y el propósito de la humanidad, escrita en tablillas de arcilla, una de las más antiguas historias contadas sobre el origen del humano. Posteriormente, los egipcios también generaron su propia historia, el mito heliopolitano, el culto a Ra o Atum. En este mito, el dios creador Atum crea a Shu, el aire, y a Neftú, la humedad, y de ellos descienden los demás dioses. Los humanos en este mito surgen de las lágrimas de Ra cuando llora al ver su creación. En este sentido, Ra, uno de los dioses más importantes de los egipcios, era símbolo de vida y de creación. En Mesoamérica también existieron diversos mitos de la creación. Por ejemplo, los mayas generaron toda una historia, la cual hoy podemos encontrar en este libro sagrado que es el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés. En este libro podemos encontrar cómo los dioses intentaron crear a la humanidad a partir de varias pruebas. Primero con barro, sin embargo estos humanos se deshacían. Después intentaron con madera, pero estos humanos no tenían alma, hasta que finalmente crearon a los humanos con maíz, el alimento sagrado. En este simbolismo, el maíz no es solamente un alimento para los mayas, sino es la esencia misma de la vida de los humanos. Para los mayas somos maíz, símbolo de vida y de eternidad.
Los griegos antiguos también crearon sus propias historias. De esta forma conocemos el mito de Prometeo y el barro. En este mito, Prometeo modela a los humanos del barro y luego roba el fuego de los dioses para darles inteligencia a los humanos. Por este acto, Zeus castiga a la humanidad y a Prometeo, enviando a Pandora, cuyo jarro trae los males al mundo. La lección de este mito es que todo conocimiento tiene un precio, pero justamente esto es lo que nos hace humanos. Los nórdicos, los vikingos, tenían sus propias historias. Allí, por ejemplo, conocemos el mito de As y Embla, la Edda poética, en el cual los primeros humanos, As y Embla, fueron creados por los dioses Odín, Vili y Ve, a partir de dos tronos encontrados en la playa. Ellos les dan vida, sentido y conciencia. En este mito de la creación se puede encontrar que la esencia humana es la madera proveniente de los bosques pristinos de aquellos rumbos. Para los Vedas y los hinduistas se tiene el mito de Purusha. En este mito, el hombre cósmico Purusha es sacrificado por los dioses para crear el universo. De su boca nacen los brahmanes, de sus brazos los guerreros, de sus piernas los comerciantes y de sus pies los sirvientes. En esta visión, el cuerpo humano es parte de este ciclo natural, cósmico, es parte de este cuerpo divino, y el orden social nace justamente a partir de este acto. En Norteamérica también los iroqueses generaron su propio mito, el mito de la mujer del cielo. En este mito existe una mujer celestial que cae desde el cielo y es recibida por animales en un mundo cubierto de agua, en donde una tortuga se ofrece para que viva sobre su caparazón, que se convierte en la mismísima tierra. De ella nacen los humanos. En este sentido, la naturaleza es protectora y los demás animales colaboran en la creación del mismo humano. Así podemos encontrar diversos mitos en varias poblaciones y civilizaciones humanas antiguas. Uno último, por ejemplo, que podemos ver es el de China, el mito de Pangu y Nuwa. En este mito, un gigante, Pangu, separa el cielo de la tierra. Cuando muere, su cuerpo forma al mundo. Después, la diosa Nahua crea a los humanos del barro amarillo, dándoles forma con sus propias manos. Es muy curioso este mito porque muestra cómo los humanos comunes fueron hechos a mano, pero los nobles, las personas nobles, las crearon a partir de cuerdas mojadas. De esta forma, amigos, podemos entender cómo el humano a lo largo de su historia ha intentado entenderse a sí mismo, ha intentado responderse estas preguntas sobre nuestro origen, de dónde venimos, qué hacemos aquí, cuál es nuestro sentido. Han sido diferentes los mitos, incluso religiosos, que han puesto al humano en una estela de creación, en la cual los dioses crean al humano incluso a imagen y semejanza de sí, para rendirle homenaje, para rendirle culto, para honrarlo. El conocimiento científico también ha construido una forma de entender al humano, un origen humano, pues se han construido gracias a evidencias que muestran un proceso evolutivo, un cambio en la especie humana. En el caso de conocimiento estructurado basado en las evidencias científicas, pues podemos ya encontrar una historia más certera, más comprobada, una historia narrada a partir de lo que podemos palpar, lo que podemos comprender, los registros que se han encontrado. A lo largo de mucho tiempo se encontraban huesos, esqueletos a lo largo del planeta. Los más antiguos de esqueletos humanos se han encontrado justamente en el continente africano. Podemos recordar al francés Jean-Jacques Dublin, que en una exploración realizada a Marruecos encontraron uno de los cráneos más antiguos pertenecientes a la especie humana, que data de 286.000 años atrás. Podemos entender que en promedio la humanidad
como especie Homo sapiens, podemos estimarla en 300.000 años de antigüedad. Este cráneo fue encontrado en Jebel Irhoud y hoy en día se encuentra en el Museo Smithsoniano de Historia Natural en Estados Unidos. Este cráneo humano es el que nos ha dicho la mayor antigüedad de la especie humana, pues al compararlo con los cráneos actuales de la especie humana actual, justamente muestra tener la misma anatomía que los humanos actuales, los Homo sapiens. No obstante, ha habido una gran cantidad de descubrimientos de restos fósiles, cráneos, esqueletos, diferentes huesos, partes del cuerpo que se han encontrado en diferentes sitios de lo que hoy es África, que nos han narrado toda una historia temporal que nos evidencia el cambio de ciertos grupos humanos en aquel continente. Evidentemente, pues este cráneo es el más similar al humano. Sin embargo, se han encontrado osamentas humanas que justamente hablan sobre otras especies que no eran precisamente idénticas al Homo sapiens, sino que eran diferentes en algunas características. De esta forma, los científicos han clasificado una gran variedad de especies homínidas, especies humanas. Es decir, que el Homo sapiens, nuestra especie, no ha sido la única especie que ha pisado sobre el planeta Tierra. Los Homo sapiens no somos la única especie humana que ha existido en este planeta. De hecho, somos simplemente la única que sigue viva hoy en día. Se estima que a lo largo de la historia evolutiva pues han existido alrededor de 20 diferentes especies humanas, es decir, del género Homo, y otras especies hermanas que forman parte del linaje evolutivo humano. Vamos a nombrar solamente algunos especímenes de algunas especies que se han encontrado y que han sido los emblemas de algunas de las especies más importantes que recuerdan a nuestro linaje evolutivo. Encontramos, por ejemplo, a Homo habilis, que según los datos radiométricos datan de 2.4 a 1.4 millones de años de antigüedad, una de las primeras especies del género Homo sapiens. Esta especie ya fabricaba herramientas de piedra. Más recientemente podemos ubicar a Homo erectus, con 1.9 millones a 100.000 años de antigüedad. Es el primer gran migrante fuera de África y el gran caminador, de ahí su nombre de Homo erectus. Otra especie humana han sido los Homo neanderthalensis, que vivieron aproximadamente hace 400.000 años a hace 40.000 años. Se cree que vivieron en Europa y Asia, coexistieron incluso con nosotros y dejaron parte de su ADN en nuestros genes. Así es, amigos, prácticamente hoy en día hay pruebas científicas que muestran una hibridación, un entrecruzamiento entre la especie Homo neandertal y Homo sapiens. Posteriormente tenemos una evidencia más, Homo floresiensis, que data de hasta hace 50.000 años. Estos restos fueron descubiertos en Indonesia. Eran individuos de baja estatura, apodados los hobbits. También se encuentran los Homo naledi, que vivieron aproximadamente hace 300.000 años. Sus restos fueron encontrados en Sudáfrica, con una mezcla de rasgos primitivos y modernos. Finalmente tenemos a los devisonianos, una especie conocida solamente por su ADN y restos mínimos. Se cree que se cruzaron con nosotros los Homo sapiens y dejaron descendencia en Asia y en Oceanía. De esta forma llegamos a entender la evolución humana. Bien, aquí les quiero platicar de un científico, de un personaje muy importante hoy en día que fue ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 2022. Me refiero a Steve Pavot, a quien se le entregó el Premio Nobel debido a un logro verdaderamente revolucionario. Él descifró el genoma del neandertal y abrió una nueva ciencia, la paleogenómica. Hasta antes de Svante Pavot,
No se sabía muy bien secuenciar, no se creía incluso que se pudiera secuenciar el ADN de especies tan antiguas como los ascendentes del Homo sapiens, debido a que su material genético ya estaba muy desnaturalizado. Eran organismos muy antiguos. No obstante, gracias a las técnicas de laboratorio de Svante Pääbo, quien logró limpiar y purificar este ADN, y no solamente eso, sino secuenciar el material genético de diversos organismos biológicos, no solamente humanos, sino incluso mamuts de aquel tiempo, pudo dar lugar a mucha información que hoy en día nos es muy útil para encontrar nuestro origen evolutivo. Svante Pääbo secuenció por primera vez el genoma de un homínido extinto, el Homo neanderthalensis, o mejor conocido como el Neandertal, a partir de restos fósiles de decenas de miles de años de antigüedad. Esto era antes impensable debido a lo degradado del ADN antiguo. Además, Svante Pääbo descubrió que los Homo sapiens y los neandertales se cruzaron, se hibridizaron, lo cual significa que muchos humanos modernos, especialmente fuera de África, llevan entre 1 y 4% del ADN neandertal en su genoma. Esto hoy en día es una revolución, amigos, porque muestra justamente cómo poblaciones caucásicas, europeas principalmente, quienes pudieron descender de estas especies que se entrecruzaron entre Homo sapiens y Homo neandertales, aún pueden tener material genético, material hereditario de los Homo neanderthalensis. Esto ha cambiado por completo la visión de la evolución humana como una simple línea de reemplazo. Además, Svante Pääbo identificó un nuevo grupo humano extinto, los denisovanos, a partir de un solo fragmento óseo de un dedo encontrado en Siberia. ¿Pueden creer esto, amigos? Ni siquiera es un esqueleto completo del cual se extrajo este ADN, sino un solo fragmento de un dedo. A partir de este fragmento logró reconstruir parte de su genoma. De esta forma se descubrió que poblaciones modernas de Asia y Oceanía tienen genes denisovanos. Finalmente, con todo este conocimiento de este premio Nobel del 2022, se fundó la paleogenómica, que es una disciplina que combina genética, biología evolutiva y arqueología para estudiar especies extintas a través del ADN. Bien, amigos, pues de esta forma sabemos cómo los humanos descendemos de ancestros que surgieron, que se desarrollaron, que se adaptaron a las condiciones de África. Estamos hablando de hace 300,000 años en lo que era África antigua. De allí migraron, salieron por lo que hoy en día es Medio Oriente y se expandieron hacia el resto del planeta, probablemente hacia el norte de lo que hoy es Europa, hacia la parte sur del continente euroasiático e incluso migraron a las islas indonesias. A partir de todas estas migraciones, la población humana, la población de homínidos se fue diversificando, se fue adaptando a las diferentes condiciones según el clima, según la alimentación, según las características que encontraban a su paso. Esto es lo que en biología conocemos como coevolución. Las especies biológicas coevolucionan con su medio ambiente natural. Las especies biológicas coevolucionan entre diferentes especies para formar diferentes relaciones simbióticas, parasitismos u otras relaciones interespecíficas. De esta forma podemos entender que en este planeta, en el planeta Tierra, no hemos sido los Homo sapiens los únicos, la única especie que ha vivido, sino que incluso ha habido muchas otras especies de humanos que han pisado y se han desarrollado en este planeta. Y no solamente eso, sino que hemos convivido directamente los Homo sapiens con otras especies, al menos con los neandertales y los denisovanos. Hoy sabemos, por tanto, que parte del ADN de cierta población humana en el planeta tiene
segmentos de especies denisovanas y neandertales. La evolución humana es un relato profundo de adaptación, diversidad y mestizaje. Somos el resultado de millones de años de cambio, y aunque parezca que hemos llegado a la cima, en realidad seguimos evolucionando. Bueno, hoy en día la evolución biológica se acepta como un hecho totalmente irrefutable en el conocimiento científico. Uno de los primeros postulantes que dio a conocer la teoría de la evolución como un cambio en el modelo y en las funciones de las especies fue Carlos Darwin. Carlos Darwin, de origen inglés y con un padre y con un abuelo dedicados prácticamente a la medicina, a la ciencia, al naturalismo, tenía prácticamente una profesión, un interés, un linaje pues de mucha curiosidad, de mucho interés en el medio natural. Carlos Darwin, a partir de un viaje que hizo pues prácticamente a lo largo de todo el mundo a través de una nave que fue la HMS Beagle, y de diferentes estudios de diferentes especies en lo que es el continente americano, así como evidencias que se encontraban en la literatura de aquel tiempo, fue narrando toda una historia y evidenciando en un libro el origen de las especies, lo que conocemos hoy en día como la teoría de la evolución. Aquí es importante mencionar que en ciencia una teoría no es una hipótesis. Una teoría es una idea construida con fundamentos y evidencias científicas, es decir, evidenciada, muy diferente al argot común, en el cual pues una teoría puede ser entendida simplemente como una hipótesis. En el origen de las especies, Carlos Darwin nos muestra, nos narra, nos evidencia cómo todos los seres vivos estamos relacionados y compartimos un ancestro en común. Además, nos muestra cómo la evolución es impulsada por un proceso natural, al cual él llamó selección natural. La selección natural es un proceso en el cual no interviene ninguna fuerza divina. Es un proceso natural en el cual se seleccionan diferentes rasgos fisiológicos, anatómicos de las especies a partir de la adaptación que tienen hacia el medio natural. Es decir, si hay factores de presión ambiental que interaccionan con las especies y éstas pueden llegar a generar una presión en la mortalidad de estos individuos, pues puede llegar a su desaparición, puede llegar a que estas presiones logren desaparecer a la especie. Si esta especie no tiene estos rasgos, estas características para adaptarse, para reproducirse y por tanto para transmitir estas características nuevas a las siguientes generaciones. Esto es lo que se conoce como selección natural, cómo la naturaleza va seleccionando ciertos rasgos de las especies más adaptables, que no necesariamente más fuertes, a un medio, a una naturaleza. Hoy en día hay diferentes pruebas científicas que nos comprueban la teoría de la evolución. Por ejemplo, se encuentra la anatomía comparativa, que es prácticamente la comparación anatómica de diferentes estructuras como brazos, como dentaduras o en general cualquier tipo de órgano anatómico o estructura anatómica. Por ejemplo, podemos entender en este caso cómo la ala de un murciélago, la aleta de una ballena, la pata de un gato y el brazo de un humano tienen exactamente los mismos huesos, pero diferentes funciones. Esta diferencia de funciones es explicada por la adaptación al medio que hemos tenido estas especies a las diferentes condiciones ambientales. Otra prueba o línea de evidencia evolutiva es la embriología. En ese sentido, se han estudiado diferentes embriones de diferentes especies en su desarrollo y se ha visto cómo diferentes especies tienen estadios muy similares, casi idénticos en sus procesos iniciales. Por ejemplo,
embriones de peces, embriones de anfibios, embriones de aves, embriones de mamíferos e incluso embriones de humanos, en sus primeros estadios tienen una similitud casi impresionante, lo cual nos hace ver cómo la vida utiliza los moldes iniciales para reconstruir, para dar nuevas funciones a diversos organismos, es decir, cómo la embriogenia recapitula la filogenia. Otra de las líneas independientes que nos evidencian la teoría de la evolución es el registro fósil. El registro fósil fue una de las primeras líneas de investigación que corroboraron el estudio de la evolución. Como ya hemos visto, han sido diversos, cientos, incluso miles de restos fósiles que nos han narrado todo un proceso de cambio, de evolución a lo largo de las especies, no solamente humanos, sino en general de todas las especies biológicas. Finalmente tenemos hoy en día una de las pruebas más fehacientes que han dado lugar y han corroborado la teoría de la evolución, que es los análisis de ADN. Hoy en día, gracias a la secuenciación del material genético del ADN y el ARN, se han podido comparar diferentes secuencias de los aminoácidos de estas moléculas que forman el ADN o el material genético para poder saber las similitudes, las diferencias o incluso las mutaciones que se han dado a lo largo de la historia evolutiva en las diferentes especies, mostrando en ese sentido cómo las especies más emparentadas tienen una secuencia más similar. Incluso a través de este estudio de secuenciamiento genómico se ha podido investigar, se ha podido saber la evolución, la adaptación, la divergencia no solamente de la especie humana, sino de diferentes especies biológicas. Estas líneas de investigación han sido muy importantes para que hoy en día la teoría de la evolución sea más que una idea, sea un hecho contundente. Además de estos estudios, ha habido muchos más que han mostrado cómo las especies humanas han evolucionado. Se ha utilizado, por ejemplo, pruebas de tefroestratigráfica, además de bioestratigrafía y fósiles e índice de fósiles. Se han estudiado también en pruebas relativas estudios de paleomagnetismo. Asimismo, hay estudios que muestran datos más absolutos para datar la temporalidad de estos huesos, por ejemplo, la radiometría, asimismo como la resonancia del giro del electrón o el decaimiento de elementos radioactivos, además de métodos de atrapado de electrones. Hoy en día son diversas las pruebas científicas que muestran evidencias de esta historia evolutiva humana. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo en todas estas historias religiosas, en todas estas historias fantásticas, mitológicas que el humano ha generado a lo largo de la historia? Bueno, para explicar esto, les recomiendo ver este video en el cual se habla sobre espiritualidad. Pruebas de algunos vestigios evolutivos que tenemos en nuestro cuerpo que nuevamente muestran evidencias que nos narran los procesos evolutivos. Encontramos, por ejemplo, la posición del nervio vago. Esta posición del nervio vago, nervio laríngeo recurrente, es un nervio que va directamente desde la parte del corazón hasta la parte trasera de los oídos. En el caso de los peces, este nervio laríngeo recurrente pues prácticamente iba muy directamente debido a que no tenían cuello. Los peces no tienen cuello y de esta forma simplemente este nervio laríngeo recurrente bajaba de la parte del cerebro hacia la laringe. Con la adaptación, con el cambio, la evolución de las especies, se fueron alargando los cuellos y el nervio laríngeo recurrente también fue teniendo sus modificaciones.
fue alargándose. Poco a poco, este nervio laríngeo recurrente fue desplazándose hacia el interior del cuerpo. Hoy en día los humanos tenemos este nervio laríngeo recurrente que baja desde la parte trasera de la faringe, baja hasta el conducto aórtico y sube nuevamente hasta el cartílago tiroideo o la laringe, generando todo un recorrido largo, una pérdida energética e incluso un retraso en la comunicación que nos evidencia justamente cómo el proceso evolutivo ha dado lugar a partir de los peces hasta hoy en día. Esto es irónico incluso con las jirafas, cuyo nervio laríngeo tiene que bajar desde la cabeza hasta la aorta dorsal, muy cerca de su corazón, y volver a subir hacia el cerebro, prácticamente debido a que la función vital de este nervio nunca pudo perderse y se adaptó a las diferentes modificaciones corporales anatómicas que las especies han tenido. Esta es una prueba también para todos aquellos que creen en el diseño inteligente. Esta es una prueba anatómica imperfecta totalmente de cómo la anatomía, en este caso el nervio laríngeo recurrente, tiene que bajar, perder tiempo, gastar energía por un diseño que no es para nada eficiente, que no es para nada inteligente. Es una refutación para todos aquellos creyentes del diseño inteligente. Otras evidencias de vestigios evolutivos que tenemos los humanos se encuentran, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en nuestros intestinos. Tenemos, por ejemplo, el apéndice vermiforme. Este apéndice hoy en día prácticamente no tiene funciones para el organismo humano. Es un vestigio de lo que posiblemente pudo haber sido el ciego para los animales herbívoros. El ciego en ellos sirve para degradar diferentes productos vegetales como las hojas, que todavía se encuentra en animales como los conejos, animales herbívoros, e incluso ya en algunos animales no humanos que son carnívoros también se encuentra en una etapa vestigial. En el caso de los humanos, prácticamente el apéndice pues no tiene ninguna función. Incluso hay algunas personas a las cuales se les extirpa la apéndice sin mostrar ninguna modificación fisiológica. Otro vestigio evolutivo que tenemos los humanos se encuentra en el nervio palmar largo. Este nervio se encuentra principalmente en todos aquellos primates que logran colgarse de las ramas de los árboles y que les resulta de mucha importancia para la sujeción. En el caso de los humanos, hay una cierta población que lo tienen, que lo presentan como una prueba vestigial. Sin embargo, en muchos otros individuos ya no está presente, debido a que ya su función en el caso de los humanos ya se ha perdido. Otra de las pruebas vestigiales de nuestra evolución resulta en las muelas del juicio. Hubo un momento en el cual nuestros ancestros tenían una mandíbula protuberante, la cual podía albergar más piezas dentales que servían para triturar de mejor forma nuestros alimentos. Con el cambio, con la adaptación de los humanos y nuestro rostro más recto, esta protuberancia fue achatándose y de esta forma la muela del juicio prácticamente ya hoy en día puede resultar más un problema que un beneficio. Incluso hoy en día hay individuos adultos que nunca han tenido la aparición, el desarrollo de estas muelas del juicio, de estos terceros molares. Otra de las pruebas vestigiales de la herencia evolutiva humana son los pezones supernumerarios. Hay individuos a quienes desde su nacimiento se les desarrollan diferentes pezones en su cuerpo. Esto muestra un material genético que de alguna forma sale de control y que genera esta aparición, este desarrollo de sus pezones fuera de las posiciones adecuadas e incluso en una cantidad fuera de lo normal, lo cual nos recuerda un poco a aquellas especies
que sí tienen más de 2 pezones y que justamente les sirve para alimentar a una mayor cantidad de crías que son capaces de procrear. Otra de las pruebas de los vestigios evolutivos es la plica semilunaris. Esta pequeña prolongación, carnosidad que tenemos dentro de los ojos, muy cerca del lagrimal, que prácticamente en otros animales servía como una membrana para humedecer al ojo y que en algunos animales acuáticos sirve como un protector e incluso para observar mejor debajo del agua. Todavía hay algunas aves que tienen esta plica semilunaris que sirve justamente para protegerles el ojo. En el caso de los humanos, ya solamente tenemos un vestigio de carnosidad, ya no tenemos esa plica que se expande. Sin embargo, tenemos ese recuerdo de nuestra herencia evolutiva. Otra evidencia evolutiva en los humanos es la Ceratopsis pilaris, es decir, lo que comúnmente se conoce como la piel de gallina. En nuestro caso ya no tenemos esta cobertura de pelos, de vellos en nuestro cuerpo, muy exuberante. Sin embargo, en nuestros ancestros, esta cobertura de pelos, de vellos, servía para la protección ante la intemperie, ante los fenómenos meteorológicos, ante el arduo calor o el frío. Incluso esta Ceratopsis pilaris servía de protección. En los casos de amenaza se podían erizar estos vellos para parecer, para figurar un animal, una criatura más imponente y más peligrosa. Hoy en día solamente nos sucede esto cuando tenemos miedo o incluso frío. Ya no tenemos esta vellosidad que se levanta. Sin embargo, pues sí podemos ver que en algunos casos, en algunos individuos, todavía hay una aparición de esta función en su piel. Bueno, otro vestigio evolutivo en los humanos es sin duda la colita. Hay una cierta cantidad de individuos que nacen con una pequeña prolongación de una cola. Esta cola vestigial prácticamente hoy en día no tiene ninguna función en los humanos. Cuando es detectada en los recién nacidos, simplemente se extirpa, se corta y se fisura la piel, evitando cualquier circunstancia que pudiera ocasionar posteriormente. Esta colita hoy en día únicamente contiene restos de carnosidades y tejidos adiposos, no contienen huesos, por lo tanto pasan totalmente desapercibido para todo aquel individuo que pueda nacer con ella. Uno más de los vestigios evolutivos también se encuentra en los músculos auriculares. En nuestros ancestros, estos músculos que se encuentran alrededor de nuestras orejas, que servían para mover, para orientar nuestras orejas a los diferentes sonidos y tener una mejor percepción de ellos, pues les daban una ventaja al ubicar sonidos con mayor precisión. En el caso de los humanos tenemos algunos de estos músculos, sin embargo nuestra función auditiva, auricular, ya no funciona. Ya no los necesitamos para mover las orejas, aunque hay individuos que pueden tener una movilidad auricular mucho mayor que otros. Finalmente podemos encontrar este vestigio evolutivo en los humanos conocido como el tubérculo de Darwin, que se refiere a una pequeña protuberancia en las orejas que muestra la herencia de aquellos animales, nuestros ancestros, que tenían una oreja alargada. En el caso de los humanos nos hemos ya adaptado a diferentes condiciones en donde nuestro rostro se ha redondeado y prácticamente nuestras orejas también han tenido una función redondeada, perdiendo prácticamente este tubérculo que en algunos individuos todavía lo presentan. Bien amigos, pues como hemos visto hasta ahora, son muchas las evidencias que hoy en día tenemos de la evolución biológica humana que nos relacionan con los demás animales. En ese sentido, yo les preguntaría, ¿por qué hay personas que siguen negando su herencia evolutiva? ¿Por qué hay instituciones que siguen pregonando una diferenciación de la especie humana con respecto al medio natural? ¿Creen ustedes que sería un beneficio aceptar nuestra herencia evolutiva, aceptar nuestra identidad natural?
¿Creen que aceptar nuestra identidad natural y animal nos podría ayudar a alcanzar una mayor armonía en este medio, a respetar nuestro planeta? ¿Podríamos llegar a un mayor respeto con las demás criaturas vivas de la naturaleza? Pues bien, son preguntas que dejan mucho la reflexión, habría que explorarlas en muchos sentidos. Sin embargo, bueno, es claro que hoy en día la ciencia nos ha dado conocimiento, nos ha aportado conocimiento comprobado de cómo ha sido nuestro origen, de cómo ha sido el origen de la humanidad. Nos ha mostrado que los humanos, los Homo sapiens, no hemos sido los únicos que hemos vivido sobre este planeta. Aquí quizá la pregunta sería, ¿por qué las otras especies humanas se han extinguido? Posiblemente se pudieron haber extinguido gracias al comportamiento propio del humano. Esta belicosidad, este instinto de lucha y de sobrevivencia que tenemos los humanos hasta hoy en día. Por cierto, para entender un poquito del instinto humano, les recomiendo observar este video en el cual hablamos sobre instinto. Bien amigos, pues solamente es cuestión de aceptar las evidencias, de investigar las evidencias y el conocimiento que la ciencia hoy nos aporta para entendernos un poquito más en este mundo, entender mucho acerca de nuestra naturaleza y quizá entendernos mucho de nuestro comportamiento. Bien, pues hasta aquí este programa sobre evolución humana. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado información que les haya sido de mucho interés. Espero que tengan muchas más dudas que las que tenían en un inicio, porque finalmente este es uno de los objetivos de este programa, el dejar la duda filosófica en cada uno de ustedes. Agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto y les pido que le pongan like, que le pongan activar a la campanita y que nos sigan a través de este canal, el cual, pues, como saben, intentamos dilucidar, explorar diversas preguntas que podríamos tener a lo largo de nuestra vida. De igual forma, pues si les ha gustado este contenido, les pido que compartan con sus contactos para que esta información llegue a mucha más comunidad. Agradezco mucho a Armando Navarro, que se encuentra en los controles y que prácticamente estamos aquí grabando desde Estudios Excielo. Ya lo saben, si les ha gustado este programa y si les gustaría que sigamos generando este tipo de contenidos, apóyenos en la página de Patreon con su contribución, la cual es muy benéfica para poder seguir generando este contenido. Bien amigos, pues mi nombre es Cristo Zoe y nos vemos para el siguiente episodio de Espectro.